Buenas noches, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a concentrarnos, vamos a ver el tema del acto de habla, para lo cual les dispuse de unas diapositivas que facilitan la comprensión del mismo. La idea es identificar qué es un acto de habla, tener claro lo que es el acto de habla y a partir de él identificar los elementos que lo constituyen. ¿Para qué? Para en cualquier conversación, para en cualquier lectura, cualquier película, cualquier visionado al cual tengan acceso, puedan identificar estos elementos que a veces pasan desapercibidos y que son muy importantes a la hora de determinar si hay una buena o mala comunicación. Entonces vamos a aclarar bien cada uno de esos elementos para entender cómo se debe dar una comunicación y qué elementos están presentes en ella. Primero, vamos a la ubicación contextual de esta asignatura. Esta asignatura se ubica en el contexto de la comunicación humana, entendida como un proceso de interrelación entre dos o más individuos que construyen, envían y reciben mensajes. El elemento que dinamiza estas acciones es el lenguaje, al que se le considera como el vehículo universal de la comunicación. Bien es cierto que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero quien dinamiza la convivencia en el ser humano, los grupos sociales, es la comunicación asertiva. Para eso hay que tener claro cuándo y cómo se da una comunicación asertiva. Hay que identificar bien los elementos que constituyen el acto de habla y saber cuándo yo entiendo, cuándo no entiendo, cuál es la intención de ese mensaje y cómo la percibo yo, por qué la percibo de esa manera o por qué me confundo. Hay muchas razones por las cuales la comunicación no se da como se debiera dar. Entonces, esta es una clase para tener claro cuáles son esos elementos que influyen para que la comunicación se dé adecuadamente y no haya malentendido entre los humanos. El acto de habla está constituido por estos elementos. Esta es la representación gráfica de un acto de habla. Está constituido por un referente, un contexto, la ilocución, la locución, la perlocución, los elementos básicos que traemos desde la primaria como el emisor, el canal, el código, el mensaje y el receptor. Y la competencia lingüística, que son todas esas reglas gramaticales que todo hablante debe manejar de su lengua, de su idioma, para que la comunicación sea fluida. La competencia comunicativa es saber ejercer esta competencia lingüística. Aquí vamos a ver unos términos que la idea es identificarlos en cualquier proceso comunicativo, en cualquier acto de habla. Ya estemos hablando de una comunicación que tengamos con un humano, con otra persona o esa comunicación que tenemos con un libro, a través de un libro que leamos, a través de una película que observemos, a través de un comercial, eh, a través de cualquier anécdota que llegue a nuestros oídos, a nuestras manos, saber identificar esta comunicación y los elementos que la constituyen. Vamos a concentrarnos en lo que es la ilocución, la locución y la perlocución. El acto de habla es la realización de un proceso de comunicación que involucra una lengua con sus reglas convencionales. Se usa para solicitar una información, dar una orden, emitir un juicio, pedir un deseo, etc. Todo lo que nosotros podemos hacer con nuestro idioma y con un emisor, con un receptor, se da dentro de ese acto de habla. Implica tres actos fundamentales: el ilocutivo, el locutivo y el perlocutivo. El acto ilocutivo se refiere a la intención del emisor al enviar un mensaje. Todo emisor a la hora de pronunciar un acto ilocutivo lleva una intención. Eso que dicen a veces que yo no era mi intención, que lo dije sin pensar, que lo dije sin querer, que se me salió, es totalmente falso. Siempre que usted pronuncie o diga algo, tiene una intención de ser, una razón de ser por parte del emisor. Aquí hay un ejemplo en donde tengo
una oración escrita de 3 maneras diferentes. La idea es que esta oración produzca en el receptor un acto perlocutivo diferente, una sensación, una emoción diferente. Por ejemplo, en la primera oración que no tiene ningún signo, solamente un punto final, yo estoy haciendo una afirmación, un enunciado básico que dice Pedro juega fútbol. El que lo escuche simplemente está recibiendo una información, más nada. En la segunda oración está la misma oración, pero ya entre signos de interrogación. Al emisor pronunciarla, la debe pronunciar con una entonación diferente para que el receptor entienda un mensaje, un interrogatorio y a la vez de una respuesta, un resultado que espera el emisor. En este caso, por ejemplo, Pedro juega fútbol. Al emisor escuchar estas palabras con esta entonación, obviamente se ve en la necesidad de dar una respuesta a esta pregunta. En la tercera oración ya está entre signos de admiración y separada por una coma, ya una coma en donde se lee de una manera diferente, porque aquí ya vemos que se está dando una orden. Pedro juega fútbol. Las 3 oraciones están escritas casi de la misma manera, pero los signos, las reglas que la rigen ya tienen otra intención. Entre los elementos del acto de habla, sus características y funciones, tenemos al primero, que es el emisor. Ya nosotros sabemos que el emisor es aquella persona, aquel ente que emite un mensaje, pero este emisor esos mensajes que emite el emisor está basado en un propósito. Este emisor tiene un estatus. Este emisor tiene una ideología, una forma de pensar, una filosofía. Y este emisor tiene unas relaciones sociales que le hacen todos estos elementos tener unas bases para producir sus mensajes. Uno produce sus mensajes, sus enunciados acorde a la filosofía, a la forma de pensar, a la forma de entender, al estatus que uno desarrolla en un grupo social. De igual manera, el receptor entiende, asimila estos mensajes, así como el emisor a su propósito, a su estatus, a su ideología y a su relación social. Para que la comunicación se dé con fluidez, tanto el emisor como el receptor deben de estar en un nivel parecido o similar para que no haya malos entendidos o ambigüedades en ese mensaje. Ya, no es lo mismo tener una comunicación con un niño donde yo me tengo que poner al nivel del niño para que me comprenda, que tener una comunicación con, por decir, mi médico, mi doctor de cabecera, el doctor que me manda a hacer unos análisis, al cual yo en muchos casos, muchas veces, no voy a entender ese lenguaje, esa formulación que el doctor me manda y el doctor se tiene que poner a mi nivel. Pues si yo no manejo ese lenguaje, que obviamente no lo voy a manejar porque yo no soy médico. Bueno, entonces, esa, esa, esa capacidad para que se entienda y fluya el mensaje depende tanto del emisor como del receptor que se encuentren en un mismo nivel de educación, de rol, de estatus, de filosofía y que haya esa tolerancia para entender y para respetar la posición del otro. ¿Qué es el acto ilocucionario? El acto ilocucionario es el propósito que persigue el emisor al expresar ciertas palabras en un contexto determinado. Bueno, hay que aclarar que todo emisor a la hora de pronunciar un mensaje, de producir un mensaje, tiene una intención, tiene un propósito. Esa frase trillada que conocemos, que ay, que lo dije sin querer, que se me salió, que no lo pensé, no es del todo cierta. ¿Ya? Siempre cuando decimos algo, a veces reflexionamos después de decirla, pero siempre tenemos una idea de lo que queremos alcanzar con eso que decimos. Que de pronto nos equivocamos y nos retratamos es otra cosa muy diferente, pero casi siempre nosotros tenemos un propósito a la hora de emitir un mensaje.
El mensaje es esa información cifrada que envía el emisor al receptor, atendiendo a su conocimiento, a su estatus y a su rol. Contiene junto con el código el acto ilocutivo. El código es ese sistema de signos escogidos para cifrar y enviar el mensaje. En nuestro caso, nuestra lengua española debe organizarse atendiendo a los principios gramaticales propios de nuestra lengua. Nuestros códigos son nuestras palabras, las que empleamos para comunicarnos de forma oral o de forma escrita. El acto locucionario está constituido por los códigos, por los componentes fonológicos, sintácticos y semánticos y por la competencia lingüística. El acto locucionario lo constituyen los códigos, en este caso, pues, en el diálogo, en la lectura, ya en la escritura, está constituido por nuestras palabras, son los códigos de nuestra lengua española. Y los componentes fonológicos, sintácticos y semánticos tienen que ver con las reglas que empleamos, las reglas que debemos manejar, que debemos dominar para que la comunicación sea fluida y nos puedan entender. La fonología que tiene que ver con el sonido y la forma de pronunciar y la entonación que le damos a nuestros códigos. La sintaxis que tiene que ver con la correlación, con la correspondencia, con la unión de una palabra con otra, con la adecuada unión de una palabra con otra, de tal manera que sea coherente, que sea eh, eh, cohesiva, ya que se den las ideas de una forma lineal, ordenada, adecuada. Y la semántica que tiene que ver con el significado de nuestros códigos, de nuestras palabras en español. Ya sabemos que nuestra lengua española es una de las más ricas en el sentido que más significados posee cada uno de nuestros códigos y que de acuerdo al contexto en el cual se han empleado, ese código adquiere un significado particular. Entonces, manejar la semántica de nuestros códigos es importante porque si no lo manejamos, no vamos a comprender el mensaje, no vamos a entender lo que leemos o lo que nos dice. De igual manera, si vamos a producir un mensaje, no vamos a tener la suficiente fluidez, el suficiente conocimiento, el suficiente léxico para expresar lo que queremos. La competencia lingüística no es más que hacer el buen uso de todas estas reglas que conforman nuestra lengua, las reglas fonológicas, sintácticas, semánticas, junto a estas que le dan coherencia a nuestros textos, a nuestros discursos. Esto es fundamental. Cuando no hay una competencia lingüística entre el receptor y el emisor, la comunicación es ambigua, no se da, hay malentendidos, no es exitosa. Por eso es bueno que tanto el emisor como el receptor manejen este mismo nivel de competencia lingüística. El canal es el medio psicofísico a través del cual se transmite el mensaje. Los sentidos se pueden considerar canales, de modo que el mensaje puede ser oído, tocado, visto. Muchas veces nosotros no necesitamos palabras para entender un mensaje. Con el tacto, con la vista, es suficiente. Los canales más amplios serían pues la grabación, la televisión, el cine, el periódico, el libro, etcétera. Ahora en la actualidad hay otros canales que son el furor, sobre todo en la juventud, como son el Twitter, como son el WhatsApp, como son las redes sociales, las apps que encontramos, la variedad de apps que encontramos en las redes sociales como Facebook, Instagram, el canal, por ejemplo, la plataforma de Google. Todos estos son canales que permiten la fluidez del acto comunicativo, de la comunicación humana. En esta virtualidad que estamos viviendo por motivos de la pandemia, son los que están mandando la parada, son los que están determinando nuestra forma de comunicarnos y de mantener la comunicación, cada quien desde sus hogares, para que las relaciones humanas persistan, para que la comunicación fluya, para que lo que veníamos haciendo se siga dando.
Bueno, el acto perlocucionario, aquí me quiero centrar un poquito porque es lo que la mayoría de los docentes buscamos en nuestros estudiantes. Nosotros siempre buscamos que a través de un libro que mandamos a leer, un artículo, algún documento que cualquier docente mande a leer, lo que nosotros buscamos es ese efecto que produce en el receptor. Cuando nosotros tomamos un libro, algo nos deja ese libro en nosotros, una sensación, sea buena, mala, productiva, negativa, pero algo deja. Y por lo casi siempre enriquecedora, porque por muy malo que sea el libro, siempre queda una crítica constructiva para nosotros enriquecernos. El acto ilocucionario puede producirnos ofensa, puede producirnos miedo, alegría, entusiasmo, vitalidad, vigor, tantas cosas, pero está determinada ese acto que produce en nosotros ese mensaje, esa ilocución está determinada por nuestros valores, por nuestros intereses, por nuestra filosofía, por nuestra ideología, por la visión de mundo que nosotros tengamos. El receptor debe tener claro su personalidad, sus valores, su ideología, su filosofía, para que el mensaje que llega lo pueda descifrar, lo pueda decodificar. Este acto no depende, no hace parte de la competencia lingüística, no hace parte del acuerdo, la convención entre los humanos. Este acto está fuera del control del emisor. El emisor tiene una intención, obviamente, al producir su mensaje, pero lo que ese mensaje produzca en nosotros depende solamente del receptor, ¿ya? Puede ser positivo o negativo dependiendo de los valores e intereses que formen a ese emisor. El contexto. El contexto depende de la situación donde se dé. El acto, el acto de habla depende de la situación donde se dé, del estatus de sus integrantes, del rol que desempeñe cada uno de ellos, del lugar y el tiempo, el momento en que se dé ese acto entre el hablante y el oyente. O sea, el contexto juega un papel muy importante porque acorde a ese contexto, se entiende, se comprende tanto el emisor como el receptor. Se da la comunicación de esa manera. Bueno, el referente es la realidad de la cual se habla. El referente antes no se tenía en cuenta a la hora de mencionar los elementos que constituían el acto de habla o los elementos que constituían la comunicación, pero últimamente ha cambiado debido a que pues tiene que ver todo, porque el referente es la realidad que nos rodea, de la cual nosotros hablamos constantemente, son los hechos, las personas, los procesos, las características que constituyen esa realidad. Estas características pueden ser ficticias o reales. Nosotros leemos muchas novelas basadas y a partir de alguien real que las escribe y pueden estar llenas de ficción. O sea, la realidad puede tener su matiz de ficción, acorde a lo que se quiera decir, al mensaje que se quiera transmitir. La competencia lingüística, bueno, según Noam Chomsky, filósofo estadounidense, es la gramática internalizada que posee el usuario de una lengua, ¿ya? Es esa capacidad que tiene el, el, el ser humano para codificar y decodificar, para crear códigos, para elaborar oraciones, frases, párrafos, textos, para mandar mensajes y para decodificarlos, para desmenuzarlos, para inferir, para deducir ese mensaje y a partir de ahí crear nuestro propio texto, crear nuestro propio argumento, nuestro propio concepto. La competencia comunicativa, según Lozano 1982, son los conocimientos y aptitudes necesarios a un individuo para que pueda utilizar todos los sistemas semióticos que están a su disposición como miembro de una comunidad sociocultural dada. Dentro de ella está incluida la competencia lingüística. Ya habíamos dicho que la competencia lingüística es el dominio que tengamos nosotros sobre las reglas que rigen nuestra lengua, la gramática, lo que es la sintaxis, la semántica, la fonología. Debemos manejar estas reglas para que la comunicación sea fluida, sea asertiva, tanto el emisor como el receptor.
Con uno de los dos que no maneje las reglas lingüísticas, la comunicación no se va a dar adecuadamente. Van a haber malos entendidos, van a haber ambigüedades y obviamente eso va a traer conflicto, que es lo que mayormente pasa en nuestro medio. La mala comunicación trae consigo sin número de problemas, sin número de malentendidos, donde terminan las relaciones eh, eh, dañándose. Entonces, es importante manejar la competencia comunicativa. Es importante manejar la competencia lingüística, hacer uso de ella, ya sea de forma oral, de forma escrita. Hay que tener dominio para que quien nos escucha, quien nos lee, nos pueda entender. Bueno, ahora sí vamos, les voy a compartir el texto que quiero que lean. Lo escribió nuestra columnista Piedad Bonet. Se llama Obsecuencia y Retórica. No lo vamos a leer aquí porque la idea es que cada quien lo lea desde la tranquilidad de su hogar, con calma, como dice Nietzsche, rumie la lectura una y otra vez hasta que produzca en él una perlocución, un sentimiento, una sensación de reflexión. Quiero que la lean y me identifiquen en esa lectura el referente. Me identifiquen 4 ideas subyacentes de esa lectura. Quiero que identifiquen el acto ilocucionario y hagan a manera de argumento el acto perlocucionario que se dio en cada uno de ustedes. Me van a hacer un trabajo escrito con todas las normas APA que ya ustedes manejan y lo van a enviar al correo que ustedes ya conocen. La próxima clase vamos a socializar estas ideas, esta perlocución, este mensaje y vamos a identificar en nuestro contexto situaciones similares a las que plantea Piedad Bonet en su texto. Ya, la idea es que nosotros, a partir de la lectura, reflexionemos y llevemos a nuestro contexto el mensaje que nos transmite Piedad Bonet. Por hoy dejamos hasta ahí. La próxima clase haremos la socialización del tema, nos escucharemos los unos a otros y compartiremos nuestras ideas. Buenas noches, nos vemos la próxima clase.